Bueno, Nia ya casi no me deja predicar con todo lo que dice. No es cierto. Bueno, pues es un honor, es un gusto estar aquí con ustedes. Y el día de hoy les quiero compartir algo que Dios ha puesto en mi corazón hace mucho tiempo atrás. De hecho, hace mucho había prometido poner en un Facebook Live una parte de esta enseñanza. No lo hice, entonces ya está más complementada de lo que iba a compartir ahí. Y tiene que ver con la voluntad. ¿Cuántos de ustedes saben qué es la voluntad? La voluntad es la libertad de realizar acciones que tenemos como ser humano. Esa es la voluntad. Y no les voy a dar aquí una clase de psicología, pero me pareció muy interesante. Pedí una asesoría a unas chicas muy estudiadas para tener claro el concepto. Y he estado observando también a mi hijo en el transcurso de su vida y me he dado cuenta que aún él siendo pequeño, pareciera que los papás pensamos que los niños es como si uno los fuera a hacer, ¿no? O sea, ya nacen y es que uno nada más hay que añadirle lo que uno quiera hacer, que ellos hagan, que ellos digan, que ellos quieran. Pero nos damos cuenta a muy temprana edad que son personitas, que son seres que ya traen dentro de ellos un diseño y difícilmente van a querer renunciar a él por su propia voluntad. Y entonces entramos en una tarea de educarlos, de enseñarlos y todo esto. Entonces, los que son papás y o los que tienen niños pequeños cerca se pueden dar cuenta que ellos empiezan a ejercer una voluntad desde pequeña edad. ¿Cierto? Cuando tú les ofreces algo, ¿quieres esto? No. ¿Quieres aquello? Y si sí lo quieren, lo toman. Hay niños que dicen que no, hay otros que se tiran en el piso y simplemente patalean y lloran. Y estas chicas muy especialistas en el tema me explicaron que eso se llama, tiene que ver con procesos cognitivos básicos. Los niños responden a sus necesidades. ¿Tienes hambre? Comen. No tienen hambre, no comen. Quieren jugar, quieren hacer algo para distraerse, están aburridos, buscan cómo entretenerse. ¿Sí se dan cuenta que ellos no solamente se entretienen con juguetes, sino con todo lo que encuentran a su alrededor, porque están cubriendo una necesidad, que es pues no estar aburridos, hacer algo, descubrir? Y entonces, porque ellos no entienden, o sea, no hay una razón detrás de eso. Pero conforme vamos creciendo, esos procesos cerebrales que cuando eres niño son muy básicos y solo responden a tus necesidades, van madurando. Y cuando tú ya eres, se dice que se considera que la gente tiene voluntad jurídica a los 18 años. Pero eso tiene que ver porque a esa edad también científicamente se considera que tu cerebro ha alcanzado un nivel de madurez y entras en estos procesos cognitivos avanzados. Y entonces, estos procesos cognitivos avanzados, ¿qué diferente hacen que cuando eres niño y que cuando eres adolescente? Por eso a los adolescentes todavía no los consideran dentro de estos, que su cerebro ha madurado. Significa que tú ya entiendes el porqué y la razón de las cosas. Por ejemplo, si a un niño pequeño le das leche caliente, ¿qué va a hacer? La va a botar, pero no entiende que está caliente, no entiende que le quema, no entiende que le puede generar una herida. Pero cuando ya eres mayor, tú entiendes, ya no necesitas probarla para descubrir que te va a hacer una herida. Ya sabes que te puede generar un daño tomar algo muy caliente, ¿cierto? Lo mismo sucede en lo espiritual. Cuando somos niños espirituales, tenemos una voluntad que busca satisfacer nuestras propias necesidades. Pero conforme vamos creciendo y vamos madurando, entendemos por qué
de las cosas, la razón de las cosas. Y ahorita lo estoy haciendo como algo muy, como una comparación muy simple. Pero el día de hoy yo te quiero enseñar y te quiero explicar cómo es que tu voluntad, alineada a la voluntad de Dios, si lo viéramos en el plano natural, sería si es un proceso cognitivo avanzado. Y cuando somos niños espirituales, cuando somos pequeñitos en la fe, únicamente buscamos satisfacer nuestras necesidades básicas. ¿Qué hace un recién convertido? ¿Qué es lo primero que busca una persona que recién recibe a Cristo? Su sanidad, que su familia sea salva, que Dios supla sus necesidades. Y entonces, como niños, estamos buscando satisfacer lo que necesitamos. Pero esta mañana Dios nos quiere llevar a un nivel de madurez. Él nos quiere mostrar cuáles son esas etapas de madurez para alinear su voluntad y que su voluntad sea la nuestra también. Si vamos a Filipenses 2, versículo 13, dice así: porque Dios es el que produce en vosotros, es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Voy a leerlo de nuevo. Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. ¿Qué dice aquí? Que Dios pone en nosotros el querer como el hacer. ¿Cuántas veces has tenido algún proyecto y dices, voy a hacer esto, y ya lo tengo aquí, y ya lo concebí, yo voy a hacer esto, y no lo haces? No sientes el accionar, no sientes el actuar, no sientes el obrar en ese momento, pero tienes el querer. Pero cuando la voluntad de Dios se manifiesta sobre nosotros, Él pone el querer y pone el hacer. O sea, no solo la idea, no solo el sentir, sino también el obrar. Ahora dirás, entonces todo lo que yo he querido hacer y no lo he hecho es porque no era la voluntad de Dios. Depende de tu madurez espiritual. Porque cuando eres niño, si tienes un querer, ahí el hacer pues todavía no está maduro, ¿sí? O sea, puede Dios ponerte algo en el corazón y tú decidir no hacerlo porque eso no satisface tus necesidades. Puedes decir, no quiero eso, quiero esto otro. Y entonces el niño no entiende lo que el padre quiere y busca para él. El niño no entiende que el padre lo cuida. El niño no entiende que el padre está pendiente de que él no corra peligro. El niño no entiende que el padre está mirando hacia su futuro, que el padre ya lo está viendo realizado de alguna manera, que ya lo está viendo como un evangelista, que ya lo está viendo como un empresario, que ya lo está viendo como un médico. El niño no lo entiende, porque ni naturalmente los niños entienden que los papás los cuidan. Cuando un papá le quita algo a un niño que le va a hacer daño, ¿qué hace el niño? Llora. Y espiritualmente, ¿qué pasa cuando Dios te dice algo que tú no quieres y eres niño? Lloras, das de pataletas. Yo me acuerdo de eso. Me acuerdo perfecto cuando alguien me daba una palabra y me decía, Dios quiere hacer esto en tu vida. Y yo decía, ¡qué miedo! No, y lo que yo quiero hacer, y mi futuro, y mis sueños, y mis planes, y mis ideas, ¿dónde queda todo eso? Ahí no cabe. No. Actuaba como niña. Y con eso les quiero compartir un ejemplo que estuvo Dios recordándome en la semana. Y cuando Él me llamó al ministerio,
después de, ustedes saben, pues a muchos de ustedes saben, después de un accidente que tuve y estaba en cama, estaba en mi cama mirando al techo sin poderme mover, llevaba un mes sin mover la espalda, así mirando al techo. Después de tener una vida súper activa, súper productiva, y en eso entró una luz así resplandeciente por mi ventana. Y lo recuerdo tan claro, porque jamás he sentido tanta paz en mi vida. Y entonces una voz habló y dijo esto: hasta aquí te tuve que traer para hablar contigo. Y yo dije: Dios, ¿eres tú? Y él me dijo: sí, soy yo. Y empecé a llorar como un niño. ¿Han escuchado esa oración que hice y estuve delante de ti? No sé si podré estar ahí parado de pie o simplemente lloraré como un niño. Y empecé a llorar como una niña. Y él me dijo: escucha bien, iglesia, porque este es el mensaje que hoy Dios tiene para ti. Él me dijo: te enseñaron que soy poderoso para cumplir tus sueños. Te enseñaron que respondo tus oraciones. Y todo hasta el día de hoy te lo he dado. Y claro, eso era así. Oración que yo hacía desde muy niña. Yo pedí un hermano y mi mamá estaba clínicamente imposibilitada para tener otro hijo. Y Dios envió a mi hermano. Y desde muy niña yo crecí, yo aprendí que Dios contestaba las oraciones. Le pedí estudiar en una de las mejores escuelas de México, sin dinero, sin el apoyo de mis padres. Y Él lo hizo. Y ahí estaba esta mujer, esta niña espiritual, acostada en la cama, después de haber logrado sus más grandes conquistas. Después de haber terminado una carrera universitaria, después de tener un trabajo que muchos hubieran deseado tener, que seleccionaban a unos cuantos dentro de los mejores de las universidades. Y yo tenía ese trabajo, y no solamente eso, sino que ocupaba de los mejores lugares de desempeño dentro de la organización. Y ahí estaba esa mujer tumbada en la cama, esa niña espiritual, una mujer exitosa y una niña espiritual, estaba ahí en la cama. Y él me dijo: pero te quiero decir algo, yo también tengo sueños para ti. Y eso para mí fue tan impactante, porque rompió mi pensamiento, rompió mi esquema. Y dije: ¿cómo que tú tienes sueños para mí? Y él me dijo: sí, yo tengo sueños para ti. Y te quiero invitar a que te bajes de tu avión y te subas al mío. Y en ese tiempo estaba a punto de hacer una maestría en una universidad en el extranjero. ¿Y sabes qué pasó en ese momento? Y él me dijo esto: fíjate bien, porque así es Dios. Dios no te va a castigar porque no sigas lo que Él quiere que tú sigas. Dios no es así. Dios no es un Dios que te amenaza, Dios no es un Dios que te castiga, Dios no es un Dios que te dice: si no lo haces, mira, vas a ver. No, esos son los papás que no han aprendido a educar a los hijos. No, Dios es un padre que tiene un corazón bueno. Y Él me dijo esto: si tú sigues mis sueños, yo me voy a mostrar a tu vida como nunca antes. Me vas a conocer de una manera tan personal y profunda que pocos en la tierra tienen ese privilegio. Pero si decides seguir tus sueños, que son buenos, porque yo no soñaba con ser algo pues que fuera deshonroso. Mis sueños no eran deshonrosos. Mis sueños eran ir a esa universidad en el extranjero, estudiar esa maestría para asesorar reyes y gobernantes en las naciones, porque yo sabía que tenía un llamado profético. Y entonces yo dije: yo no me voy a casar, yo no voy a tener hijos, yo voy a vivir sola con el Señor.
y voy a ir a esa universidad, y entonces eso me va a abrir las puertas para pisar los lugares más importantes en las naciones, y Dios va a llenar mi boca para hablarle a los gobernantes, a los reyes de este tiempo. Esos eran mis sueños, de los que Dios me estaba invitando a abandonar. Y me dijo: pero si decides seguir tus sueños, te voy a bendecir. Te voy a bendecir en gran manera. ¿Qué creen que pasó en ese momento? Había una gloria tan densa de su presencia en ese lugar. Había una gloria tan fuerte en esa habitación que, ¿qué creen que me pasó? Yo le dije: ¿cómo te voy a decir que no? ¿Cómo te voy a decir que no quiero seguir tus sueños? ¿Cómo te voy a decir que no? Me siento imposibilitada para negarme. Y solo lloré y lloré y lloré, y le dije: sí, me decido bajar de mi avión y decido subirme al tuyo. Y ese día marcó mi vida, porque al día siguiente me pude levantar de la cama. Y empezó un proceso en mi vida de madurez tan fuerte que todavía estuve 5 meses más incapacitada. Pero fueron 6 meses en los que Dios me sumergió en el conocimiento de quién es Él. Y me quedó tan grabada esta parte que Él tiene sueños para nosotros. Y si tú vas, ve a Lucas, vayan a Lucas, vamos a Lucas. Vamos a leer la oración modelo que dejó Jesús. Si tú vas a Lucas 11, no lo voy a leer todo, voy a leer solo una parte. Y si vamos al versículo 2, fíjate lo que dijo Jesús. Cuando ores, dile a nuestro Padre: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. ¡Wow! ¿Sí te das cuenta que Dios tiene voluntad? Él mismo, su persona misma, tiene voluntad. Y en esta oración Jesús nos enseña y nos dice: cuando tú ores, cuando tú levantes tu voz al Padre, dile esto: que se haga tu voluntad. Así como en el cielo, o sea, en el cielo todos hacen la voluntad del Padre, también en la tierra. Y yo entendí que cuando Él me dijo: deja tus sueños, que yo tengo sueños también para ti, entiendo que la traducción de esos sueños de Él para mí era: deja tu voluntad y sigue mi voluntad. Eso es literal lo que Dios me dijo: deja de hacer tu voluntad y sigue mi voluntad. ¿Y qué me prometió Dios a cambio? ¿Me prometió riquezas? No. ¿Me prometió que iba a ser fácil? Tampoco. ¿Me prometió que no me iba a costar trabajo? No, tampoco. Simplemente me dijo que lo iba a conocer como nunca lo había conocido antes. ¿Y sabes qué? Que esa es la mejor recompensa de hacer su voluntad. Conocerlo a Él tal y como es, conocer su persona, intimar con Él, esa es la mejor recompensa. Ahora, lo demás, solo para dejar el entre paréntesis, para que los que nos estén viendo también tengan claro eso. Lo demás es añadidura. ¿Y me la ha dado? Sí, también me la ha dado. Pero lo mejor, lo más valioso ha sido su presencia delante de nosotros todo el tiempo. Todo el tiempo. Pero esto no se trata de algo que sucede una vez. Si tú vas y miras la vida de Esther, ella tuvo un llamado. Dios la llamó y le dijo: deja tu gente, tu pueblo, y tú vas a ir a un lugar donde vas a ser preparada. Y en ese momento, ¿qué hizo? ¿Su voluntad o la voluntad del Padre?
hizo la voluntad del Padre y salió, se levantó. Suena fácil, pero imagínate, a ver chicas, imagínense ustedes, chicas, imagínense que de pronto alguien de tu familia te dice, tienes que irte de aquí, vas a ir a un lugar en donde te van a preparar para presentarte delante de una persona, donde va a haber muchas chicas y te vas a presentar delante de una persona para que una de ellas sea escogida, porque a Esther no le dijeron que ella iba a ser la escogida, la enviaron al proceso, nada más. Imagínate eso, suena fácil, pero yo la verdad es que sí lo he pensado y he estado, Josías ve caricaturas de historias de la Biblia y le gusta mucho esa particularmente y la he estado analizando y dije, qué humillante, ¿no? O sea, imagínate si hoy las chicas dicen, no, pero pues si ellos me tienen que buscar, no, pero si ellos, no, Dios la estaba llamando literalmente a un concurso de belleza de esos tiempos. Y ella se levantó, salió, fue, se preparó, halló gracia delante del rey, fue coronada reina y uno creería que ya hizo la voluntad de Dios, ¿cierto? Pero ¿qué pasó después? Que vino toda una conspiración para poder matar al pueblo de Israel y entonces le dicen, tú tienes que ir a hablar con el rey para que no perezca el pueblo. Y entonces ella, ¿qué pasa? Siente miedo. Yo, pero quien se presenta delante del rey sin ser llamado, muere. Y entonces ahí Dios le habla nuevamente, si no lo haces tú, alguien más lo hará. ¿Por qué, iglesia? Porque no se trata ya de las necesidades de una persona. La voluntad de Dios ya no se trata de satisfacer tus necesidades. Caminar la voluntad de Dios significa cumplir un propósito que es más grande. Porque Dios, su propósito inicial de Dios no es satisfacerte a ti. El propósito de Dios es que las naciones le conozcan. El propósito de Dios es salvar a todas las personas en esta tierra. Esa es su voluntad, que tú y yo hagamos discípulos en las naciones. Esa es su voluntad, que tú y yo proclamemos el evangelio. Y en ese tiempo su voluntad era salvar a su pueblo, no que Esther fuera reina. La historia, el testimonio de vida de Esther, el objetivo, el propósito no era que fuera reina, no era que fuera la más bonita, no era que fuera coronada, no era ese. El propósito de que Esther llegara al reino era que fuera un instrumento de Dios para poder salvar al pueblo. Y cuando llegó ese momento ella tuvo miedo, pero decidió y caminó para poder presentarse ahí, interceder por el pueblo. Y yo te quiero decir que la voluntad de Dios es que tú cumplas un propósito mayor que satisfacer tus necesidades. Por eso empecé diciéndoles que cuando somos niños naturales, buscamos satisfacer nuestras necesidades como niños, pero espiritualmente también. Así que yo te quiero exhortar en esta mañana, si tú sigues buscando lo tuyo hoy, sigues siendo niño. Y Dios te está llamando a la madurez. Dios te está llamando a madurar. Si sigues buscando lo tuyo únicamente, voy a dar ejemplos, porque yo lo viví así. Yo pensaba que mi objetivo, mi propósito de la vida antes era, pues antes de que yo entendiera el llamado profético y lo que les acabo de contar, antes yo pensaba que era casarme, tener una casa, tener una familia, ir a la iglesia, ¿sí? Tener, lograr. Eso es lo que el mundo nos ha metido aquí. Poseer, tener, poder. El conocimiento, el éxito trae estatus, trae poder. Y nada de eso está mal.
Pero nos equivocamos cuando eso se vuelve el propósito en nuestras vidas. Nos equivocamos cuando eso se vuelve el propósito en nuestras vidas. Ahí nos equivocamos cuando creemos que nuestro fin último es eso, hacer, tener o poseer. Tal vez tú hoy no conoces cuál es el llamado que Dios tiene para ti o cuál es ese propósito grandote, ¿sí? Y lo que sí te puedo decir es que todo lo que Dios te ha permitido hacer es un medio para que tú puedas alcanzar eso. Así como Esther fue un medio que ella se preparara tantos meses, exteriormente, interiormente. Fue un medio, estuvo bien, pero ese no era el fin último. Estuvo bien, eso la llevó al reino. Pero cuando estaba en el reino, descubrió un propósito mayor. Y fue tan coronada que esa mujer tiene un capítulo completo en la Escritura. Y yo te quiero animar que no te pierdas en el hoy, no te quedes en la infancia espiritual, sino que tú camines ese proceso de madurez. Que tú puedas entender que toda esa añadidura que Dios pone alrededor de ti, recursos, puertas abiertas, a lo mejor Él te ha dado gracia delante de personas muy importantes. Todo eso son medios para un plan más grande que tú y tu familia van a cumplir. Ahora, regresamos a Filipenses. Dirán, pero es que eso, Esther, fue de la época antes de Cristo. Nuestro mayor ejemplo en este tiempo es Jesús mismo. Jesús mismo, Él mismo. Por eso me impactó tanto la adoración que pusieron antes de la palabra Getsemaní, donde la respuesta a la oración fue no. Donde Jesús estaba ahí postrado, temblando su carne y diciendo: Dios, Padre, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Jesús ahí en el Getsemaní, sabiendo que iba a ir a la cruz, sabiendo que iba a morir, ahí buscando al Padre, tal vez llorando. ¿Te puedes imaginar lo que puede sentir una persona de saber que va a morir? Y Jesús es Jesús. Jesús nació para eso. Dios lo estaba fortaleciendo, pero hubo un momento en el que Él tuvo miedo. Y entonces Él se postró ahí y dijo: pasa esta copa de mí, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Jesús no buscó lo suyo, no buscó su bien, no buscó su salvación, sino que dio su vida para salvarte a ti, para salvar a las generaciones y para darle una esperanza no solamente a los de ese tiempo, sino a las generaciones venideras hasta que Él regrese. ¿Y sabes qué? Que Jesús era semejante a Dios, imagínate. Y Él ni siquiera escatimó eso, sino que se entregó, se dio en muerte y muerte de cruz, y Dios lo exaltó. Y yo te quiero decir que si tú te entregas a la voluntad de Dios, tal vez el camino no va a ser lo más ligero que tú quisieras, pero al final tu destino es un destino de gloria. Tu destino es un destino de gloria. Hace poco escuché
de un predicador, un testimonio que impactó mi vida. En un lugar donde está prohibido predicar el evangelio, unas personas de ese lugar conocieron a Cristo, tuvieron un encuentro con Él. Y ellos se metían en una alcantarilla a orar y a buscar el rostro de Dios. En una alcantarilla. Y eran unas familias y había niños entre ellos. Y ellos se postraban ahí en la alcantarilla y levantaban cánticos de alabanza. Y tal vez no sé qué alabanzas cantaban, pero pues sí estoy segura que glorificaban al nombre de Jesús. Glorificaban a Dios todo el tiempo. Y un día los descubrieron. Y entraron a esa alcantarilla mientras ellos adoraban. Y les dijeron: niega a ese Jesús al cual estás adorando. Y ellos dijeron no. Entonces tomaron a sus niños, les pusieron una soga y les dijeron a los padres: niega a ese Jesús al que estás adorando, o si no sus niños morirán. Y entonces los padres se levantaron, se acercaron a sus hijos, los abrazaron y les dijeron: nos vemos pronto, nos vemos pronto. Y los besaron en la mejilla y les dijeron: nos vemos pronto, todo va a estar bien. Y en ese momento los ahorcaron a los niños. Y a los papás les dijeron: niega a ese Jesús al que estás adorando. Y ellos dijeron: no, si no lo niegas, ustedes van a morir. Y dijeron: no lo vamos a negar. Y entonces los mataron también. ¿Qué pasó ahí? Por un instante pareciera que murieron, pero no murieron, sino tuvieron vida eterna. Y el instante por el cual pudieron haber negado a Jesús, que ni siquiera pasó por su mente, eso les hubiera traído muerte, aunque tuvieran vida en este tiempo. Y yo te quiero animar a que tu pensamiento, a que tu corazón, a que tu voluntad, todo tu ser madure. Porque hasta que la iglesia no madure, realmente vamos a poder cumplir ese llamamiento que tenemos para este tiempo. Muchas veces escuchamos que tenemos que ser entendidos de los tiempos, pero si seguimos siendo niños espirituales buscando satisfacer nuestras necesidades y no maduramos para poder ir a ese propósito más grande, entonces la iglesia no madura. ¿Y qué iglesia, si no es una iglesia madura, es la que va a levantar sus brazos y va a empezar a proclamar en las naciones: Cristo ven? Y sabes que no solamente es que la iglesia se levante a adorar y levante las manos y diga: Cristo ven. No solo es eso, es que la iglesia le dice ven cuando predica el evangelio. La iglesia le dice ven cuando le está hablando a otros que Dios es un Dios vivo. La iglesia dice ven cuando a través de la iglesia están obrando milagros y sanidades que le muestren al mundo quién es Cristo y quién es Dios y el poder del Espíritu Santo. ¿Cómo sin una iglesia madura va a venir Jesús? ¿Cómo estamos preparando el camino, iglesia? ¿Cómo estamos preparando la venida de Jesús? Y esto pega muy fuerte en mí porque a pesar de haber tomado, pues yo tomé ese avión que les conté en el principio, y ese avión incluía esposo, incluía hijos, incluía todo lo que yo no quería. Y realmente en el camino Dios nos ha bendecido, nos ha dado añadiduras en todos los sentidos, nos ha dado añadiduras.
Y hace poco llegó un momento en donde Dios nos dijo: dejen eso, salgan y sigan avanzando. ¿Y sabes qué pasó por mi pensamiento en un momento? ¿Cómo le vamos a hacer si este ingreso que tenemos es importante para nosotros? Y sabes que Dios me llevó otra vez a todo esto, a que hay un propósito más grande, que hay algo mayor que no entendemos y no vemos. Y me dijo: no atesores cosas en la tierra, confía en mí. Y entonces yo te quiero decir que no es que se apruebe una vez la tarea, o sea, no apruebas, no quedas aprobado y ya, sino que todo el tiempo Dios de tiempo en tiempo viene a renovar tu entendimiento y viene a afirmar su voluntad en ti. De ti depende si accionas o no accionas. De ti depende si buscas cuál es ese propósito mayor. Y en el camino, cuando tomamos la decisión de salir de Toluca para ir a la tierra que Dios nos mostró, en cuanto empezamos a accionar, vino un refresco de su espíritu sobre nuestras vidas. En cuanto empezamos a movernos, a ponerle obras a la fe, vino un refresco de su presencia sobre nosotros, vino un despertar, vino más fuego, vino más pasión. Y todo el tiempo hemos caminado con ese versículo: Él pone el querer como el hacer. ¿Por qué? Porque estamos en su perfecta voluntad. Y te quiero preguntar en esta mañana: ¿cuál es la voluntad de Dios para tu vida? ¿Cuál es la voluntad de Dios para tu familia? ¿Cuál es la voluntad de Dios para tus generaciones? ¿Cuál es? ¿La conoces ya? Y si la conoces, ¿ya la estás caminando? Si ya sabes a dónde tienes que ir o lo que tienes que hacer, ¿ya lo estás haciendo? Si tu respuesta es no, yo te digo esta mañana: corre, no esperes más. Porque aún a pesar en ese camino que pareciera, con base en lo que estamos viviendo ahora, que no está tan claro, que simplemente vemos un monte y vamos caminando hacia arriba y no vemos lo que hay atrás de ese monte, yo te puedo decir que ahí se cumple lo que la voluntad de Dios es: buena, agradable y perfecta. Y que podemos tener alegría en ese caminar y certeza de que estamos haciendo la voluntad de Dios. Y si estás como Jonás, que Dios te dijo: ve a este lugar y da este mensaje, y decidiste no hacerlo, te animo a rectificar el camino. Voy a meter a mi pollito a la prédica. Te animo a rectificar el camino. Así que en esta mañana, pues Dios me envió a eso, a que te quedes meditando cuál es la voluntad de Dios para tu vida. Y eso no importa la edad. Me impacta mucho la mamá del pastor Aarón, ¿cierto? ¿A los cuántos años? Ya de edad avanzada. No me acuerdo específicamente la edad, pero entre los 60 y los 70 más o menos. O no sé, la verdad, no me acuerdo bien la edad. Pero ya una mujer madura, con hijos,
ya con un matrimonio que había ya terminado su época familiar y todo eso. Y ahí empezó ese propósito enorme y ahora es una misionera en África, ¿no? Y Dios le da fuerzas y Dios le da vigor para andar ahí trabajando para Él, sirviéndole. Entonces esto no se trata de edades, se trata de corazones dispuestos. Así que en lo que Dios te tenga hoy, lo que Dios haya entregado en tus manos, quiero que recuerdes que no es el fin último. Si tú ya terminaste una carrera profesional, si tú ya tienes una familia, muy bien, pero ese no es el fin último. Es el medio para que logres alcanzar la meta, el supremo llamamiento que tienes en Cristo Jesús. Así que quiero orar por ustedes en esta mañana. Vamos a ponernos todos de pie, y cierren todos sus ojos, cierren todos sus ojos. Y primero quiero que con sus ojos cerrados, nadie viendo, nadie, porque voy a hacer un par de preguntas y vas a levantar la mano y la vas a bajar. Quiero que levanten la mano las personas que hoy están buscando cuál es la voluntad de Dios para sus vidas, para ejecutarla prontamente. Ok, listo, bájenla. Quiero que levanten ahora su mano las personas que ya conocen la voluntad de Dios para su vida, pero que no se sienten capaz de ejecutarla. Ahora bajen su mano. Y ahora levanta tu mano si te sientes como Jonás, que simplemente no quieres ir. Lo sabes, pero no quieres ir. Listo, entonces vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, nos presentamos delante de ti en esta mañana. Me presento yo y conmigo cada uno de los que están en este lugar. Padre, y vengo a clamar en el nombre de Jesús que tú traigas tu voluntad a la vida de cada uno de los que estamos aquí. A los que tienen claridad de lo que tienen que hacer, que tú les des fuerzas y vigor para hacerlo. A los que no la saben, a los que no la conocen, que tú traigas claridad para que puedan ejecutarla con prontitud. Padre, y a los que están como Jonás, te pido misericordia. Te pido en el nombre de Jesús que enciendas nuevamente la llama de tu espíritu dentro de ellos. Que pongas esa llama de fuego que arda en sus huesos, y que simplemente por ese fuego en sus huesos no sean capaces de negar al Dios al que les está hablando, Señor. Bendigo en el nombre de Jesús cada profesión representada en este lugar, en esta hora. Bendigo en el nombre de Jesús la creatividad que tú has puesto sobre unos. Bendigo en el nombre de Jesús a los que has llamado a la medicina, Señor. Padre, que ellos puedan reflejar tu poder más que la ciencia, Señor. Padre, que sean un testimonio viviente de tu gloria. Padre, que sean los primeros en ver
todo el tiempo tus milagros de sanidad. Clamo en el nombre de Jesús para que a los que tú has llamado, Señor, como médicos, como enfermeras, Señor, como psicólogos, todos aquellos que has llamado a la ciencia de la salud, Señor, salgan empoderados en esta hora, pero por el poder del Espíritu Santo, para traer sanidad, para traer libertad al cautivo, en el nombre de Jesús. Que sus manos sean como fuego ardiendo. Que las huestes de maldad que han traído a cautiverio la mente de las personas sean liberadas a través de ellos en el nombre de Jesús. Padre, y a los que no saben qué hacer con lo que tú les has dado, abre camino en el nombre de Jesús. Padre, clamo que tú abras camino donde no lo hay. Que traigas claridad en este tiempo, que les des sueños, que les des visiones del propósito que tienen en esta tierra. Padre, que puedas romper las estructuras del pensamiento, que les muestres que no hay edades y que cuando sepan qué es lo que tú tienes para ellos, ellos tengan el querer por el hacer, porque han crecido, porque han madurado, Señor. En el nombre de Jesús.